Estos actos que nosotros hacemos delante de Él, cantarle, adorarle, aprender de su presencia, ser guiados por su palabra. Recuerde que las reuniones de los días domingo, contrario a lo que muchas iglesias a veces impulsan, no está diseñada para el creyente, no está diseñada para el hombre. Es un tiempo donde nos reunimos como pueblo a adorar al Señor. Las alabanzas no es que están diseñadas para que usted se sienta cómodo y se sienta chévere cantando. Al contrario, es un tiempo donde nos reunimos todos a adorar al Señor y a aprender de su palabra en comunión, juntos. Y desarrollamos juntos este potencial que Dios pone en nosotros como adoradores, no solo de ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, sino a su vez también ver cómo Dios va obrando alrededor de nosotros y en todas latitudes. Vamos a orar un momento y vamos a desarrollar esta enseñanza el día de hoy, en la que vamos a analizar tres parábolas que tienen que ver con la semilla, el potencial que la semilla tiene en la vida de las personas, y después vamos a ir aplicando cada una de ellas en su debido contexto. Pero oremos un momento, pidamos a Dios la dirección necesaria y desarrollemos este tema libre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Como se hace en los cielos, Padre, hágase también aquí en la tierra. Sabemos que esto será un hecho y que finalmente tú reinarás y que finalmente, Santo Dios, tu majestad, Santo Dios, cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Mientras tanto, vamos, mientras tanto aprendemos, mientras tanto tú vas transformando cada día nuestras vidas. Y mientras tanto, Señor, también alcanzamos a otros. Permítenos entender más claramente la visión que has puesto en estos próximos 10 años. Permítenos entender nuestra identidad. Permítenos entender claramente la misión, Santo Dios, que tenemos que vivir, que impulsar dentro, Santo Dios, de las diferentes latitudes, aspectos, escenarios donde nos movemos. Te oro, Santo Dios, por los enfermos. Te oro por los que tienen el corazón apocado. Te oro por aquellos que están siendo tentados. Te oro, Santo Dios, por aquellos que de alguna manera sufren. Y te ruego, Santo Padre, para que tú traigas refrigerio a sus vidas y les permitas, Santo Dios, entenderte, conocerte y disfrutarte. Te ruego todas estas cosas, Santo Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En vacaciones de verano, allí en la selva, antes de que yo pueda ser trasladado hacia Lima, todos los nietos convergíamos en un pueblo. Viajar hacia ese pueblo, hacia las fronteras con el Ecuador, Río Santiago, hacia las fronteras con el Ecuador, cerca a este conflicto que hubo hace mucho tiempo allí en Paquilla, y nos íbamos todos en bote. El abuelo tenía una gran tienda, una gran casa ahí, y todos íbamos. Parte del atractivo era poder estar libres todos, jugar, correr, ir, venir, pero en las noches parte del atractivo era sentarnos alrededor de la abuela y escuchar sus historias. La viejita tenía unas historias y sabía contar unas historias fenomenales. Cualquier cosa las convertía luego ella en una enseñanza y terminaba dando un consejo. Yo creo que parte de ese disfrute que teníamos como nietos después de la tarde que ya se venía, la noche oscura en la selva, a la luz del lamparín, no hay fluorescente ni motor ni nada, a la luz del lamparín, sentados ahí en la sala de la casa, escuchando cómo la abuela nos empezaba a contar algunas historias que eran deliciosas y que eran las anécdotas del abuelo, los percances en su juventud o las historias fantasiosas en cuanto al tunchi, en cuanto a los niños que se portaban mal. Todos ahí íbamos aprendiendo algunas cosas, y una de las cosas muy claras que la abuela hacía en todos nosotros, porque al día siguiente lo comentábamos,
era que despertaba nuestra imaginación. Y parte de lo que ella nos contaba, parte de lo que ella nos narraba al día siguiente, imaginábamos un juego y todos juntos nos poníamos a desarrollar ese juego o a jugar. Era delicioso. Ahora yo que estoy muchos años ya entrando hacia la otra etapa de mi vida, hacia la adultez más avanzada, puedo darme cuenta cómo esa anciana fue marcando nuestras vidas de cada uno de nosotros. Y cuando uno mira también las escrituras se va a dar cuenta con el maestro por excelencia, la manera en cómo él enseñaba, la forma en cómo él narraba sus historias y las técnicas que él tenía. Estamos hablando de la inteligencia suprema. Estamos hablando del que ha creado el universo y de que él ha hecho que todas estas cosas tengan un orden, concatenen, estén en armonía. Estamos hablando de ese ser excepcional que toma forma de hombre, viene a la tierra y pudiendo hablar muy técnicamente y hablar cosas muy difíciles y muy profundas, elige una enseñanza, elige una forma de comunicarse completamente versátil, sencilla, en la cual las personas que lo estaban escuchando podían aprender y podían entender plenamente lo que le decía. Algunos definitivamente se perdían la enseñanza, otros que tenían el corazón receptivo la podían asimilar y podían asumir esas enseñanzas como parte de su vida. Cuando se habla acerca de las enseñanzas de él, el lenguaje que él tenía, ya lo he nombrado en alguna oportunidad, se nombra una palabra en griego que se llama laleo. Y que tiene que ver con el trinar de los pájaros. Cuando tú escuchas un canario, por ejemplo, ahí en una jaulita que está ahí, o el amanecer de estos pájaros que están dándole la bienvenida al nuevo día, no es una bulla disparo o un ruido, sino es algo muy armonioso que de pronto, de alguna manera, entra a nuestros oídos deliciosamente. Cuando se refieren a Jesús en las enseñanzas que él tenía, siempre se hablan como el trinar de los pájaros, delicioso, armonioso y definitivamente que causaba un impacto en la vida de sus oyentes. Cuando uno mira los textos que se van a dar en esta mañana, hay formas en las que constantemente él daba esta enseñanza y elige claramente una verdad o una técnica, una metodología que le permite no solamente alcanzar a los sabios, sino también alcanzar a los simples. Le permite alcanzar a los doctos, a los más avanzados en su mente, en su conocimiento, como también alcanzar a los más apocados en cuanto al aprendizaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, en el versículo 1, Marcos capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Si no tiene una Biblia, nosotros prestamos Biblia, alquilamos iPads, teléfonos si es su preferencia. Solo tiene que levantar su mano y mis hermanos van a llegar a su lugar y van a traerle una Biblia abierta en el lugar del texto. Marcos capítulo 4. Muy bien, dice así, versículo 1, 4:1, dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Recuerde que la palabra mar aquí es un lago, era tan extenso que la población siempre le llamaba mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. A continuación empieza una parábola. Pero nota primero, para sentar las bases de las enseñanzas del maestro, que continuamente él usaba estas parábolas. Si usted mira el ministerio, era versátil. Si se le llenaba mucho el pueblo, si se le agolpaba mucho la gente, ahí a las orillas del lago Genezaret, él tenía una barca donde podía subir, alejarse de la orilla y ahí en el agua, ya frente a ellos, empezar a enseñarles. Era muy versátil, era constante, iba por poblaciones pequeñas, poblaciones grandes, tenía un recorrido, no iba a la loca, siempre era una gira. Cuando tú miras el trabajo, tenía una casa base donde él llegaba, donde él se alojaba, donde él pernoctaba y donde nuevamente partía. La casa estaba en Capernaum y no era nada de desorden en lo que podemos ver del ministerio de Jesús. Era todo muy ordenado, muy planificado y vemos aquí que tenía también
rápidamente la versatilidad para ponerse a actuar de una manera distinta cuando la gente lo agolpaba. Aquí vemos las enseñanzas que él estaba dando y nos vamos hasta el versículo 33, hasta el versículo 33, y dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Note esto: conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué le hago leer esta parte, esta porción del texto? Porque las enseñanzas no eran versátiles nomás. Las enseñanzas a su vez también eran segmentadas. Dependiendo el público que él abordaba, dependiendo el público al que él tenía, estratificaba las enseñanzas. A sus discípulos no tenía nada que esconderles, a sus discípulos no tenía nada que de alguna manera ocultarles en cuanto a estas enseñanzas, sino abiertamente les declaraba lo que ellos tenían que saber. Pero al pueblo o aún a los líderes religiosos habían razones muy claras por las que él siempre iba a hablar con esta técnica que tenía que ver con la parábola. Habían algunas razones por las que él usaba la parábola. Uno, para explicar verdades espirituales tan complejas, pero de forma muy sencilla. Verdades espirituales complejas las hacía muy sencillas porque la unía siempre a un hecho de la vida, de lo cotidiano. Algo terrenal que ellos podían identificar como la hierba, como la neblina, como la semilla, como el campo. Algo muy terrenal era unido a algo espiritual, algo celestial. Y unido a esto, ellos podían entender o relacionar. Esa era la razón de las parábolas, y esto significa también la palabra parábola: arrojar algo al lado de. Entonces, es unir algo terrenal y traer lo celestial o traer lo espiritual y unirlo para que ellos lo puedan relacionar y entenderlo mucho más fácil. Otra de las razones de las parábolas era para poder captar la atención y poder estimular al interés hacia sus oyentes. Lo otro era ocultar o revelar una verdad a los que le estaban escuchando. Se lo ocultaba a los que continuamente estaban cuestionando y se lo revelaba a los que tenían un corazón receptivo. Los que continuamente estaban buscando una forma de poder hacerlo trastabillar en sus enseñanzas o una manera en la que ellos pudiesen pescarle una contradicción, continuamente estas parábolas le ocultaban la verdad a estas personas que solo estaban ahí para cuestionar y no para aprender. Otra de las razones para las parábolas era poder desafiar o confrontar a las personas. En alguna oportunidad Jesús está en una cena que le invita a un líder religioso llamado Simón, y entra una mujer de la mala vida, y ella empieza a besarle los pies, a enjugarle, y Simón ahí parado la mira a ella y lo mira a él y dice: si este fuera el Mesías, verdaderamente sabría quién es esta mujerzuela que lo está tocando acá. Jesús, leyendo sus pensamientos de Simón, le dice: Simón, y le narra una parábola, le lleva a entender claramente que él no está entendiendo claramente lo que está sucediendo en ese momento. Desafiaba, confrontaba, o a veces también la parábola permitía la facilitación o la memorización y la transmisión de esta verdad hacia otros lugares. Es por eso que Marcos, el primer evangelio que escribe es Marcos, de ahí toma Lucas, de ahí toma Mateo. Marcos, sobrino de Pedro, toma esto narrado por Pedro, es la tesis de los evangelios. Es sobrino de Pedro, escribe las parábolas mucho más sencillo, más rápidas, más claras, más cortas. Toma Lucas esto también, compara con lo que se cuenta a través de la tradición oral. Esas eran las parábolas, la gente lo sabía, y también lo toma Mateo. Cada uno hacia su público objetivo en general. Pero es interesante ver que las parábolas estaban diseñadas por eso, para la memorización, pero a su vez también para la transmisión. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, para la memorización de estos textos siempre se usaba el paralelismo. En Proverbios tú puedes ver, en el libro de los Salmos tú puedes ver cómo una sola verdad es dicha de dos maneras distintas y provoca una memorización de la esencia de esa verdad. Y sabe,
Lo último por la que Jesús usaba en las parábolas tenía que ver netamente con la reflexión, para que ellos pudiesen reflexionar, para que ellos pudiesen entender lo que Dios estaba tratando de decirlos. Ahora, dentro de todas estas verdades que nosotros hemos visto de por qué el maestro usaba las parábolas, de por qué prefería esta técnica, nos vamos a encontrar con 3 parábolas que hablan de semillas. Estas 3 semillas representan o la palabra de Dios, o representan el potencial de Dios en el corazón de la persona, o representan el reino del Señor expandiéndose, pero hablan de lo mismo. Es la visita de Dios en el corazón de las personas. Es la visita de Dios a los seres humanos, su presencia, su mensaje, su potencia, buscando causar en el corazón de los que le reciben o de los que le escuchan una respuesta. La primera parábola que Jesús va a enseñar es una parábola muy conocida por todos nosotros y está en este capítulo 4 en el versículo 3. Dice así: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante que en esta primera parábola Jesús va a hablar una gran verdad. La premisa, la tesis de esta parábola tiene que ver así de sencillo. Dios siempre está obrando y nosotros siempre estamos respondiendo. Dios siempre está obrando y nosotros estamos respondiendo. Para bien, para mal, afirmativamente o negativamente, siempre estamos respondiendo. Cuando vemos aquí esta parábola del sembrador, es Dios saliendo a buscar, Dios saliendo a sembrar. Esta semilla se siembra en el corazón de las personas, pero lastimosamente las personas tienen diferentes tipos de corazones. Jesús narra que Dios siempre está echando su semilla, siempre está dando su semilla en la sociedad y no es responsabilidad suya la receptividad, sino del ser humano el que sea receptivo a recibir esa semilla. Y es por eso que Jesús nos narra a través de esta parábola los diferentes tipos de tierra. Estas personas que estaban agolpadas a las orillas del río, a las orillas del lago Genesaret, sabían claramente los tipos de tierra que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos eran agricultores y sabían de la tierra que tenía piedras, sabían de la tierra que tenían que deshiervar por las espinas o sabían de la tierra que de pronto era receptiva y producía, según su capacidad, la cosecha. Pero también sabían que parte de esa semilla podía caer en el camino. Entonces se nos muestran diferentes tipos de tierra, se nos muestran diferentes tipos de corazones. El primer corazón es el indiferente. Ese es el que escucha la palabra, cae, dice parte en el camino, está tan transitado ese tipo de tierra que está pisonado, más parece cemento, y ese tipo de tierra no tiene la receptividad a la palabra. No ha sido trabajado. Recuerda que para que la tierra pueda ser receptiva, para que la tierra pueda recibir la semilla, tiene que ser rota, tiene que ser rotos los terrones, tiene que ser de alguna manera desmenuzado, abonado, movido, y luego después esa tierra está lista para recibir la semilla. Esta tierra indiferente que le va o le viene, que no le importa o que simplemente no le interesa saber en cuanto a ello, es una tierra infértil, es una tierra dura, necesita ser trabajada. ¿Y cómo se trabaja una tierra? Cuando uno mira el libro de Henry Blackaby, Mi experiencia con Dios, en este libro muy bueno que fue una buena lectura en las iglesias hace muchos años atrás, él decía cómo identificar a una persona para tú hablarle el evangelio.
¿Cómo puedes identificar a alguien para poder hablarle el evangelio y transmitirle el mensaje? Porque no todos están pidiendo que les hables el evangelio y no todos necesariamente van a ser receptivos al evangelio. Entonces él decía, mira si está sufriendo. Y el sufrimiento es una de las partes claras para que el ser humano deje de mirarse a sí mismo, su potencia, su capacidad, su conocimiento, sus recursos, los consejos que le rodean y desesperadamente levante su mirada a algo más alto que él, el cielo. Esta es la única manera cuando una tierra está siendo trabajada, cuando se le acaban todo tipo de recursos, todo tipo de argumentos. Esta es mi historia. Yo siempre me ufanaba, yo voy a morir en mi ley, y me decía, cuando se me acabó todo tipo de recursos, todo tipo de argumentos, recién pude mirar al cielo, haciéndome loco y arrepintiéndome y diciéndole al Señor, aquí estamos. Sé que estoy en problemas contigo. Necesitamos arreglar nuestras cuentas, necesito arreglar contigo. No había ningún argumento de mi parte, de mi fuerza, del conocimiento que podía tener. Solamente estaba quebrantado y la única solución a mi vida eras Dios. Y esta es la forma en la que esta tierra es trabajada, pero normalmente no encontrarás receptividad en ella. La otra tierra tiene que ver con la superficialidad. Esta tierra que anda de alguna manera con la mente embotada. Jesús habla de este tipo de tierra como la que cayó en pedregales, porque no tenía mucha tierra, aunque brotó pronto, no tenía profundidad de tierra. Salido el sol, dice, las pequeñas ramitas empezaron a secarse. Y esta tierra tiene que ver con la falta de consistencia. Gente sin carácter todavía desarrollado, gente que de alguna manera anda instalado en su corazón lo superficial, lo pasajero, lo utilitario, lo cercano, lo que le brinde placer o que de alguna manera le brinde dividendos a corto plazo. Es gente que solamente está enfocada en el deleite. El otro tipo de tierra tiene que ver con los distraídos. Estos no son los que están mirando el mundo de alguna manera en cuanto a deleite, sino andan mirando el mundo preocupados por las cosas que les pasan. Esta es la historia de Marta y de María. María está sentada a los pies del maestro, Marta está sirviendo en muchas cosas y se queja delante de Jesús y le dice, maestro, le dice, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice, ay María, Marta, Marta, le dice, andas afanada en tantas cosas de este mundo, le dice. Pero María ha escogido la mejor parte y no se la vamos a quitar. Esta es la gente que está embotada en su mente. Las deudas le agobian. La enfermedad del granito acá nunca deja de salir de eso. Su mirada es terrenal. Su mirada es pocas veces hacia lo celestial. Y es interesante poder ver que estas son las personas que están distraídas, presionadas, angustiadas u oprimidas por las obligaciones que este mundo les da. Y la última tierra que nosotros podemos ver son los receptivos. Aquí que en esta tierra hay del 30, hay del 60 y hay del 100%. ¿Producen? Sí producen. Normalmente son personas que están allí, están aprendiendo del Señor, que a veces puedes notar que no hay un cambio tan considerable, pero que Dios está obrando en sus vidas. A veces estas tierras de 30% nosotros estamos mirando como que carambas, esta persona no va, esta persona no hace, esta persona se le nota falta de compromiso, pero a nuestros ojos probablemente puede ser una tierra que nosotros estaríamos desechando. Pero a los ojos de Dios es algo muy valioso, es una tierra receptiva, aunque entre nuestras expectativas probablemente no lo sea. Pueden ser tus hijos, que quisieras que ya en este momento sea ingeniero y probablemente todavía no lo es. O probablemente tú quieres que tus familiares o tu esposo pueda estar a la altura de tal manera de armar un culto ahí en tu casa, pero empezó a congregarse. Pero no está acomodándose a lo que tú estás viendo exactamente cómo deberían ser las cosas, a tus expectativas, y desprecias el crecimiento que se está dando, tal vez de una manera completamente distinta a lo que tú estás esperando. Para Jesús es buena tierra. He aprendido a lo largo de estos años a no llamar a una persona o a un líder a decir, no pasa nada con este hombre o no pasa nada con esta mujer. Lo digo para mi vergüenza. He sido avergonzado muchas veces. He agarrado en mi corazón y he hecho a un lado a una persona y he dicho, no pasa nada.
No hay ni modo, no hay nada que hacer con esta para que después de muchos años esta persona avance y vaya más allá de lo que uno a veces estaba esperando o las expectativas que uno estaba teniendo. No podemos decir nada en cuanto a esta buena tierra, pero sabe, lo que sí podemos decir en cuanto a esto, que el énfasis recae en la responsabilidad humana. Aquí el énfasis no recae en Dios. Aquí el énfasis recae en la responsabilidad humana, porque Dios siempre está obrando y nosotros estamos también respondiendo. Haciendo caso o no haciendo caso, siendo persuadidos o no lo siendo, poniendo excusas o diciendo aquí Señor, aquí estamos, o acusando o quejándome o señalando a otros o escuchando el sermón para otra persona o asumiendo el sermón como para mí mismo. Pero Dios siempre está obrando. Hay una historia bien interesante casi al final de los evangelios en Juan. Está caminando Pedro con Jesús, están recibiendo las últimas instrucciones y Jesús está conversando con Pedro: ama mis ovejas, pastoréalas, cuídalas. Y Pedro está escuchando acá, pero un ojo parece que está viendo atrás, porque Juan está siguiéndolos desde lejos. Y por las orillas Juan está caminando también con ellos, pero de más lejos. Y Pedro no resiste la tentación y le dice a Jesús: ¿y este? Le dice. ¿Y este? Y Jesús le responde: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Le dice. En ese momento Pedro se está perdiendo las instrucciones claras que son para él, porque se está fijando en el otro. Y a veces esta es una historia: cómo quisiera que mi mujer esté sentada aquí a mi costado, para que escuche lo que el Señor tiene que decirle a ella. Te lo está diciendo a ti, a ti. Te lo dice a ti, no te lo está diciendo a tus hijos, te lo está diciendo a ti. Y es interesante poder entender claramente que Dios siempre va a estar obrando y nosotros siempre estaremos respondiendo. Es responsabilidad humana la receptividad de nuestro corazón. Es responsabilidad humana dejar de quejarse y aprender a mirar a Dios en las diferentes circunstancias en las que Él se manifiesta. Es responsabilidad humana responder cuando Dios habla y no empezar a poner excusas frente a lo que Él me dice. Es responsabilidad humana no estar esperando la atmósfera adecuada para que yo finalmente pueda ser un hijo obediente, sino escuchar lo que Dios tiene en mi corazón, quiere decirme, y tratar de responder con la mejor de mis intenciones. Segundo, vamos a mirar una segunda parábola donde la tesis es completamente distinta. En esta primera tesis que Jesús nos muestra es la responsabilidad humana frente a la semilla que Dios siembra. En esta segunda tesis nosotros vamos a mirar la semilla y la soberanía de Dios. Aquí es muy interesante poder ver la forma en cómo Dios obra en el corazón de las personas y cómo Dios lleva a sus hijos por un camino que muchas veces es desconocido para ellos. Dice así en el versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, que cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nota aquí en esta parábola que Jesús habla y compara el reino de Dios como cuando el hombre echa semilla en la tierra. Cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, se instala en nosotros, es como una pequeña semilla. Ahora, lo que sucede a continuación es que esa pequeña semilla ya tiene una potencialidad inherente en ella. Una vez que se instala esta semilla, tarde o temprano va a producir los frutos necesarios, dependiendo el tipo de receptividad que tiene ese corazón. Pero una vez que se instala esa semilla, no hay nada ya que hacer. Una vez que esa semilla se instala, lleva en sí mismo una potencia divina, potencia viva.
que permite que fructifique, que permite que en algún momento esto levante. Es muy interesante poder ver por eso que a su vez también toma tiempo. Versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Nota aquí el proceso. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, ya vamos en la tercera etapa, y cuando el fruto está maduro, cuarta etapa, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Nota aquí que no es que tú siembras una semilla y mañana sales y sale un árbol frondoso ahora que en tu jardín ha crecido de la noche a la mañana. No es así. Es algo que se siembra y que tú vas a mirar y vas a esperar y que probablemente va a tomar su tiempo. Y que para que produzcan los frutos necesarios y tú puedas ver realmente un cambio, una transformación, ha tomado un tiempo. El problema es que vivimos para el ayer. El problema es que vivimos en una cultura inmediata. El problema es que publicamos algo y ya queremos que unas personas ya le estén dando like y lo estén republicando y le estén dando por acá. Vivimos en una cultura inmediata, rápido, respuestas rápidas. Y a veces esto no nos permite de alguna manera mirar el proceso en el cual Dios está obrando. Y aquí la premisa clara es que Dios está obrando a pesar de que nosotros no lo podamos entender o a veces percibir. Dios siempre está obrando. Y a pesar de que yo no lo entienda y a pesar de que a veces no lo perciba, Dios siempre está obrando. ¿Y a qué me refiero con eso? En que a veces queremos ya que las cosas cambien. A veces queremos que las cosas ya se solucionen. A veces queremos que ya ese tío, ese familiar, ese hermano, ese amigo, de alguna manera ya se deje de tonterías. Ya de una vez, por favor, que entre en razón, que madure, que ya deje de reaccionar de esta manera o que deje de estar hablando de esta forma. O a veces estamos pensando que nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestra propia esposa o nuestro propio esposo ya tiene que tener un nivel de madurez, ya tiene que tener un nivel de conocimiento de tal forma que pueda estar haciendo mayores cosas. Pero Dios toma su tiempo. Y aquí ya no es responsabilidad humana en el que el hombre recepciona, sino esto ya tiene que ver con la soberanía de Dios. Versículo 27 dice que de por sí ya lleva fruto, ya lleva una potencia. Y duerma el hombre, se levante o duerma y vuelva a levantarse, de por sí ya lleva fruto, dice. Esto ya tiene en sí inherentemente una potencia que le permite un crecimiento sin que él sepa cómo. Aquí necesitamos desarrollar constantemente esperanza, porque a veces no vemos resultados inmediatos. Un ministerio que no fructifica, o tal vez estamos viendo un ministerio que ha empezado a fructificar, una organización que Dios ha puesto en nuestras manos, un hogar que nos ha dado para pastorear, y queremos que las cosas ya salgan, un negocio que hemos puesto en las manos de Dios, y queremos ya de algún momento ya llenarnos de plata, o ya de una vez que nuestros hijos no fallen, o ya de una vez que ellos sean profesionales, que ya estén casados, que ya todo les vaya bien en la vida. Y necesitamos entender que primero se desarrolle el carácter. Y si se trata de seres humanos, un hijo sin carácter pero con muchos recursos es una receta al desastre. Un siervo de Dios sin el carácter necesario es una receta al desastre. Y necesitamos claramente comprender esta verdad en la que Dios va obrando. Lo percibas, lo entiendas o no, Dios siempre está obrando. Dios no está desperdiciando nada. Es más, cuando tú miras las palabras de Jesús, es que todo lo que el Padre a Él le dé, Él no debía perder nada. Y Dios constantemente va a estar trabajando en la vida de sus hijos. Dios constantemente va a estar obrando a nuestro alrededor. Dios constantemente va a estar haciendo su obra de transformación, de propagación, y nuestros corazones van a ir respondiendo poco a poco. Otra cosa es que tú idees un método de tal manera que esta persona se vista así, hable así, camine así, sirva así,
y tú vas a tener la percepción de que tienes una iglesia santa y un ministerio santo. Lastimosamente, mucho de eso es cáscaro. Te están vendiendo de afuera solamente una imagen. Y lo que no se ha logrado es que todavía dentro haya consistencia. Acá tenemos que cuidarnos mucho, porque aquí los que tienen carácter controlador, las personas que todo lo tienen que tener cuadradito, acá son estafados constantemente. Los estafan, les venden imagen y necesitamos mirar más allá del cascarón. ¿Qué hay dentro de ese cascarón? Y tener que ver claramente y unirnos a lo que Dios está haciendo y no apresurar el trabajo y la obra que Dios ya está haciendo, porque tenemos que hacer algunas cosas y lograr ciertas metas. No se puede falsificar la obra de Dios. Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No lo hacemos nosotros. Podemos abonar, podemos mover la tierra, podemos hacer incentivos de alguna manera, pero solamente ese crecimiento lo va a otorgar Dios. Yo no lo puedo amenazar, yo no lo puedo presionar, le puedo dar un ultimátum a esta persona para que se comporte de esta manera, pero no puedo producir crecimiento. Puedo producir un tipo de conducta al miedo, a la amenaza, pero no el crecimiento. Y hay que tener paciencia. Hay que tener esperanza de que Dios está obrando a pesar de que tú no lo puedas comprender o de que tú no lo puedas percibir. Amén. Tercera, nos vamos a la última parábola. Dice en el versículo 30. En la última parábola es la semilla y su repercusión. En el versículo 30 dice así la palabra de Dios. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí hay una premisa muy interesante. Esta premisa es que Dios inicia las cosas humildemente y las lleva finalmente a grandes resultados. A veces queremos hacer las cosas espectacularmente. Un amigo mío que empezó a hacer algunas cosas en la obra del Señor, una de las primeras cosas que quería plantar dentro de su propio llamado del Señor era plantar una iglesia. Y cuando estábamos conversando acerca de la plantación de esa iglesia que iba a ser en un lugar determinado, él quería elegir la plaza de armas y quería elegirlo el lugar más adecuado donde todo el mundo lo pudiera ver. Y cuando hablábamos le digo, pero ese local debe costar carísimo. Caro, cuesta caro. Está al lado de tal institución, pero está al lado de tal institución, pero nadie se va a equivocar, todo el mundo la va a poder encontrar. Está bien. ¿Y cuántas almas has ganado? No, todavía no he ganado almas. ¿Y cómo quieres empezar a tener un local sin almas? ¿Cómo quieres llegar a alquilar un lugar si ni siquiera has ganado un alma para Cristo todavía? Empieza en tu casa. Y mientras va creciendo puedes llegar a buscar finalmente un local. No, es que así no va a funcionar. Bueno, a veces somos así. A veces queremos empezar con bombos y platillos espectacularmente y Dios empieza humildemente, sencillamente, poco a poco. Y cuando uno mira la semilla de mostaza, una semilla muy pequeña, nos hace acordar muchísimo a los caminos cuando Jesús iba con sus discípulos y unas cuantas mujeres siguiéndolo por todo el camino, frente a toda una logística, toda una parafernalia, todo un sistema religioso que implicaba el templo, el cambio, los animales, los diferentes estratos de religiosidad que tenía el pueblo de Israel. Frente a los líderes religiosos, políticos, aristócratas, frente a los fariseos que eran muy amados, frente a las sinagogas que había en los diferentes poblados, Jesús iba con su pequeño puñado de hombres
Iba llevando el evangelio hacia diferentes latitudes y algo que podría ser a veces hasta despreciado. 40 años más tarde, después de que Jesús fue crucificado, muerto y ascendido, uno puede ver que a los 40 años después de que Jesús partió, casi todos los centros principales del Imperio Romano ya habían sido tomados por los cristianos. El cristianismo había empezado a influenciar en casi todos los centros culturales del Imperio Romano. Y usted puede saber luego toda la historia. Pero 40 años después todo esto ya se había expandido. Y cuando uno mira la manera en cómo él se desenvolvía y dónde a veces dormía o dónde a veces se reunía y dónde a veces le agarraba la noche o dónde a veces tenía que comer o a veces no había para comer, uno puede hasta despreciar. Este no tiene nada, este no tiene mucha esperanza. Pero en la premisa de Dios es que estos pequeños inicios pueden llegar a producir grandes resultados. ¿Sabe, hermano mío? Por tanto, necesitamos entender algunas premisas. Cuando miramos esta premisa en cuanto a la semilla, al sembrador, la receptividad humana es responsabilidad suya. Dios siempre está obrando y nosotros respondiendo. Dios siempre está sembrando, Dios siempre está tirando una semilla. Si esa semilla muchas veces está pero tan endurecida, necesitas a veces orar por esa tierra, perdón. Necesitas orar por esa tierra. A veces queremos ver que ese tío responda porque lo necesita, pero ese tío está conforme con su vida. Está alegre de tomar todos los días, está alegre de quedarse dormido en la calle, no le pasa nada. Tú sufres, él no sufre. Necesitas orar para que pueda darse cuenta. Necesitas orar para que esta persona pueda ser trabajada, para que Dios pueda darle en su misericordia gracia, que le extienda una oportunidad. Pero a veces las personas están felices con lo que viven, pero tú estás preocupado, tú los amas, entonces tú ora. Si estás orando aún por tu propia familia, primero responde tú. Tienes que entender que la responsabilidad es humana aquí. Dios siempre está sembrando esta semilla, Dios siempre está trayéndonos un consejo, Dios siempre está dándonos un mensaje, Dios siempre está desafiándonos a un nuevo momento, o Dios nos está abriendo nuevas puertas y nosotros estamos o negando, o pasando por alto, o poniendo excusas, o quejándonos. Necesitamos entender que todas esas son una respuesta. Sean estas negativas o sean estas positivas, siempre estamos respondiendo a Dios. Lo segundo, Dios siempre está obrando a pesar de que no lo podamos entender o percibir. Dios duerma, dice, se levante, vuelva a dormir y se vuelva a levantar, Dios siempre está trabajando. Hay una potencialidad en ese mensaje que Dios le ha dado. Es como esa lluvia, dice, que desciende y no va a regresar a él vacía. Tarde o temprano va a producir los frutos necesarios. Así que no pierda la esperanza. Con la familia, con su hijo, con usted mismo, con su propio corazón, o con esa constante tendencia una y otra vez, tal vez a deprimirse, tal vez a dejarse, tal vez a ser fatalista. No se desanime. Mantenga la esperanza. El que ha comenzado la buena obra, ese mismo la va a culminar hasta el día de Jesucristo. Estamos todos en este proceso de transformación. Y lo tercero, Dios siempre está iniciando algo pequeño para convertirlo en grandes resultados. En un gran resultado, en grandes resultados, Dios siempre está comenzando, pero desde lo pequeño. Recuerde a Elías cuando quería escuchar y ver dónde estaba Dios. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de Elías? Elías estaba en una cueva y ahora una tormenta grande y esta tormenta partía rocas y Elías sale para ver a Dios y Dios no estaba ahí. Luego viene un enorme fuego y Elías sale para ver a Dios y está ahí y Dios no estaba ahí. Pero luego Elías escucha un silbo apacible, un pequeño silbido. Y Dios dice, estaba ahí, y Elías tapó su rostro para no encontrarse con Dios, del temor. Nuestras expectativas están en lo espectacular, en lo grande, en lo apoteósico,
en los comienzos espectaculares que nos aseguren dividendos. Pero Dios empieza muy pequeño, no lo desprecie. Permita que Dios vaya desarrollando poco a poco ese carácter por el cual hemos sido llamados y hemos sido puestos y alcanzados. Permita que el Señor trabaje día a día en su vida, en su familia, en su hogar. Y permita a través de estas parábolas que hemos podido ver el día de hoy, estas 3 premisas muy claras. Cada una de ellas tienen que ver con la semilla. Y cada una de ellas tienen diferentes ángulos en las que Dios está trabajando o está esperando que tú también respondas. Amén. Oramos y terminamos este